Estamos con nuestro columnista habitual, con Jorge Ríos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo Hola te va? Raúl, muy bien, Bienvenido. por suerte, gracias. ¿Con qué temas hoy? Bueno, hoy me gustaría hacer un recorrido por un par de temas que se relacionan entre sí, que Temas de son, actualidad, me imagino. exacto, de actualidad y que tienen que ver con los ejes que siempre abordamos desde esta columna. En primer lugar, me gustaría hablar de lo que fue la Marcha del Orgullo LGBT más en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que se realizó este sábado pasado, sábado 6 de noviembre, que fue la 30ª marcha en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, tuvo una convocatoria especial, también por ser la primera marcha después de la pandemia. El año pasado se hizo, pero se hizo de modo virtual, Claro. haciendo uso de las tecnologías de la comunicación. Así que, este año fue masiva y se calcula, según algunos medios de comunicación, que hubo 800.000 personas marchando y se destacó mucho la participación de jóvenes muy De chica edad. de corta edad, de corta edad, exactamente, es decir, claro. adolescentes, muchos adolescentes. Y muchos políticos también, muchos referentes de los Exacto, distintos espacios políticos argentinos, ¿sí? exacto. De hecho, el Ministerio de Mujeres, Diversidades y Género lo declaró de interés. Sí, también hubo figuras políticas controvertidas, ¿no? De Claro. espacios controvertidos que de alguna No manera... amigables justamente con el sector. Exactamente, que en otras ocasiones justamente no votan las leyes a favor, ¿no? Sus bloques, y en sus propios discursos muchas veces dejan entrever el odio y la discriminación y los prejuicios que tienen con la población LGBT. Así Claro. que en ese sentido provocaron más malestar que otra cosa, ¿no? Más Repudio. malestar que acompañamiento, claro. Exactamente. Fue una marcha de celebración para muchas personas y para otras personas también, por supuesto, de reivindicar. Celebraciones, digo, por los logros que se vienen en estas 30 marchas desde que empezaron las marchas en Buenos Aires, que de hecho se hacen en Argentina en noviembre, además de las que se hacen en todo el mundo en junio, en conmemoración a la primera asociación LGBT, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, que se llamó Nuestro Mundo y que se conformó en 1967. Es decir, antes de los disturbios de Stonewall, que fueron en 1969, 2 años después. ¿Acá en la Argentina? Exacto, acá en la Argentina. Desde que empezaron las marchas hubo muchos logros, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario de 2010, la ley de identidad de género de 2012, el DNI no binario, Claro. ¿no? De este año, que por el momento es un decreto presidencial. Se celebraron esos logros, por supuesto, pero la ley de cupo también, me olvidaba, la ley de cupo de inclusión laboral travesti trans, y lo que ahora por lo que se está luchando, y una de las principales consignas fue una ley integral trans, es decir, que no solamente se cubra lo que tiene que ver con la inclusión laboral, sino también de seguridad social, ¿no? Y de vivienda. Esos serían los ejes que incorporaría la ley que se está reclamando y por la que se está luchando. Otra de las consignas principales fue la aparición con vida de Tehuel de la Torre, que Claro. es un varón trans que sigue desaparecido claro. desde el 11 de marzo de este año. Así que esas fueron, además de las reivindicaciones también históricas, ¿no? Una de ellas justamente tiene que ver con la aplicación efectiva de la educación sexual integral, que también este año justamente cumplió 15 años, es una ley de 2006. Como siempre decimos también desde este espacio, 15 años de ESI y sin embargo todavía hay muchísima resistencia y vemos las consecuencias, ¿no? La vemos acá en la ciudad, sobre todo. Exacto, por ejemplo o también acá en la ciudad. También, exactamente, sí. Porque no son casos aislados, claro. ¿no? Sino que son más bien manifestaciones de justamente, como quien dice, tirar abajo de la alfombra los problemas, las situaciones, hacer caso omiso y no querer asumir los conflictos, ¿no? Y las problemáticas que se presentan, que a su vez son reflejo de cuestiones sociales, sistemáticas, ¿no? A eso apunta un poco también la ESI. Hay una encuesta que hizo la Fundación Huésped a los 15 años de ESI para ver cómo va, ¿no? Implementándose esta ley, y se hizo en todo el país.
Y bueno, acá tengo los datos, a 2.459 docentes de todos los niveles y 1.345 estudiantes y graduados secundarios. Y bueno, el dato más significativo quizás sea que el 80% de los y las estudiantes considera que la ESI no se aplica de forma adecuada en su escuela. Y lo dicen los chicos. Lo dice, exactamente, lo dicen los estudiantes, claro. Los y las estudiantes. Hoy, casualmente, en el Centro del Conocimiento, en el Parque del Conocimiento, se realizó un encuentro de estudiantes secundarios organizado por el Ministerio de Educación de acá de la provincia. Tuve la posibilidad de presenciar algunos talleres y se notaba también esto, ¿no? En esta misma dirección, en este mismo sentido, los y las adolescentes expresando que quieren educación sexual integral y que no se está dando en las escuelas, al menos no como les gustaría, no lo consideran suficiente ni satisfactorio. Incluso una de las propuestas que se escuchaba repetidamente era incorporar la ESI como un espacio curricular. Claro. Algunas instituciones lo hacen, de hecho, porque la ley que propone que sea transversal, ¿no? Hoy escuchaba también a Cielo Linares, la subsecretaria de Educación de la provincia, diciendo cuando se trata de una cosa de todos, termina siendo una cosa de nadie. Y coincido en ese sentido porque muchas veces se deslindan responsabilidades, claro, cuando dice, bueno, lo tenemos que dar todos y todas las docentes, pero mi materia por ahí no se presta tanto para esto porque yo doy matemáticas. Yo me quedo de lado, claro. Exacto. Sin embargo, lo que propone la ESI es que y hay lineamientos curriculares. Que sea transversal. Exacto, y hay materiales. Materias, claro. En estos 15 años se vienen elaborando materiales, se vienen haciendo capacitaciones. Es decir, hay recursos, se pueden utilizar y muchas veces no se hace por una resistencia ideológica o cuestiones de no estar de acuerdo, ¿no? De creencias. ¿Resistencia ideológica del docente, de la institución, del Estado? Bien, en mi opinión es sobre todo de docentes y directivos en muchas. Claro. La dirección, digamos, los directivos y las directivas de los colegios son clave en este sentido porque de alguna manera marcan la impronta que tiene una institución en ese sentido. Claro. Sin embargo, estamos hablando de una ley, estamos hablando de derechos, ¿no? Entonces, los y las estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral y no es una ocurrencia de nuestro país, además, no es que una ley que no tiene sentido y se nos ocurrió en Argentina, sino que a la vez recoge o se nutre de otras legislaciones. De experiencias, claro, internacionales. Exacto, claro, que son internacionales, convenciones universales, derechos de adolescentes, niños, claro, y niñas. Es decir, hay toda una fundamentación jurídica muy sólida y científica, porque además la ESI justamente lo que propone es promover saberes y habilidades basados en evidencia científica. Pero por otro lado tenemos también personas, grupos, sectores sociales que no solamente se resisten pasivamente, sino que activamente militan en contra de la ESI y la mayoría de las veces lo hacen confundiendo, como diríamos en lenguaje vulgar, embarrando la cancha, porque incluyen mentiras, ¿no? Que terminan, bueno, pasando por fake news que se terminan instalando y hacen que, bueno, que se genere aún más resistencia de la que ya hay en ese sentido. Entonces, ahí un poco está la relación, ¿no? Lo que decíamos, una de las reivindicaciones más fuertes de la Marcha del Orgullo justamente fue la implementación efectiva de la educación sexual integral, la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Que vemos también muchas veces como en las instituciones confesionales donde más resistencia hay a implementar la ESI, porque también la ESI tiene... ¿Más resistencia o resistencia casi total? Casi total, diría yo, exactamente. Hay un artículo en particular de la ESI que de alguna manera da lugar, ¿no? Que es el artículo 5, que dice que cada institución lo puede adaptar a su idea institucional. Claro. Entonces, de alguna manera, aprovechando eso habilita a estas escuelas, claro. Exacto. Sin embargo, se vulneran derechos, como decíamos, ¿no? Porque la educación, o se da otro tipo de educación sexual. Para el amor, por ejemplo. Exacto, el EPA, ¿no? Educación para el amor, u otros tipos de otras versiones, pseudo versiones de educación sexual integral que no lo son realmente, porque la educación sexual integral está bien caracterizada y definida en los lineamientos curriculares. Y en los contenidos. Y en los contenidos, y sin embargo lo que se termina dando, o muchas veces también se planifica, o en los documentos, en los papeles, aparece como que están los contenidos, pero lo que ocurre de hecho en las aulas es que no se da. Y esto, como te contaba, los propios chicos, las propias chicas dan cuenta de esto. Esta encuesta
que hizo Fundación Huésped da cuenta de esto. La encuesta fue en todo el país, pero lo que te comentaba yo, por supuesto, son estudiantes de las escuelas de 78 municipios, creo, no, 78 escuelas, perdón, no municipios, de la provincia, donde con mucha contundencia expresaban en este mismo sentido que no se está dando. Entonces, todo lo que se haga, yo siempre digo que todo lo que se haga en este sentido, que tiene que ver con los abusos, con la violencia de género, las desigualdades de género, en donde sea, tienen sabor a poco, ¿no? Es como que la deuda histórica que tenemos con estas cuestiones es tan grande que siempre tiene un poco, que no es suficiente, ¿no? Son muestritas. Exacto. Claro. La deuda es tan grande que parece que todo el esfuerzo que se está haciendo no alcanza, ¿no? Y sobre todo en provincias como Misiones, donde tenemos índices muy altos de violencia de género, de abuso infantil, embarazo en la adolescencia no intencionado, es decir, que el esfuerzo también en ese sentido debe ser proporcional a nuestra realidad, ¿no? La situación de Misiones es similar al resto de las provincias. Sí, sobre todo las provincias del norte. Exactamente. Claro. Hay una diferencia entre las provincias del norte con el resto de las provincias de ¿También con la aplicación de la ESI? También, sí. Y sobre todo con lo que tiene que ver con violencia de género en particular. Hay un observatorio, que es el Observatorio de Género Mumalá, que año tras año da cuenta de esto, ¿no? Y también en relación a la ESI, se creó justamente el año pasado, en 2020, cuando Nicolás Trota todavía era ministro de Educación, sí, se creó un observatorio justamente federal de cómo se viene aplicando la ESI, que cuesta, porque los programas pueden monitorearse a sí mismos, ¿no? El programa de ESI, el Plan ENIA, se pueden monitorear en ese sentido, pero lo que cuesta monitorear es la implementación efectiva en las aulas de lo que es la ESI, ¿no? Entonces, lo que diríamos en la docencia, lo que es el currículum real, lo que más allá de los documentos se termina haciendo, no solo en las aulas, sino también en el patio, en los pasillos, ¿no? Que desde la ESI es lo que se llama las puertas de entrada de la ESI, ¿no? Interpelarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, en tanto nuestras creencias, nuestros valores, que fuimos aprendiendo y que en general como docentes no hemos tenido la ley, como decíamos hoy, la ESI es de 2006, entonces la mayoría de quienes estamos hoy enfrente a las aulas no hemos tenido... No pasaron por esa formación. Exactamente, justamente una educación sexual integral y todavía sigue siendo un tabú para las familias también, pero por eso es importante, una de las puertas de entrada de la ESI es interpelarse a sí mismo, ¿no? En tanto docentes, en tanto actores de la educación, también el trabajo con las familias y las comunidades y por supuesto, sin dudas, lo que tiene que ver con la planificación de los contenidos, el desarrollo de los contenidos y la actividad áulica en sí misma, como así también lo que llamamos las situaciones que irrumpen, ¿no? en la institución, que puede ser un embarazo, por ejemplo, una situación de discriminación, la transición de género de un compañero, de una compañera, y aprovechar esas situaciones para, bueno, siempre trabajar constantemente, incansablemente, la educación sexual integral como debe ser, según cómo la entendemos, ¿no? Cómo la entiende la ley. Jorge, ¿crees que, no sé cómo llamar, el incidente del Colegio Roque González puede facilitar la aplicación de la ley a partir del año que viene o va a quedar como una anécdota y una experiencia más? Bueno, ya oímos a funcionarios hablar en ese sentido de un refuerzo de la implementación de la ESI y esperemos que así sea. Y yo, por lo que observo como docente, también veo como que hubo un clic, al menos aquí en las escuelas de Posadas con las que tengo contacto, un aparente cambio de actitud, como una toma de conciencia de lo importante que realmente es implementar la educación sexual integral. Jorge, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.